Advertencia. Este material está destinado exclusivamente para fines de entretenimiento y análisis. Se recomienda discreción por la naturaleza delicada y sensible de los testimonios que serán expuestos. En el quinto día de un juicio federal que ha capturado la atención de todo Hollywood y sacudido los cimientos de la industria musical, el ambiente en la sala del tribunal se volvió casi irrespirable. Las luces blancas y frías iluminaban a cada testigo, pero ese día, una voz sobresalió por la firmeza y el peso de su relato. Cassie Ventura, conocida por su carrera musical y por su relación pasada con Sean Diddy Combs, tomó el estrado y con una mezcla de nervios y determinación comenzó a revelar detalles nunca antes escuchados públicamente. Lejos de las habituales discusiones sobre escándalos de pareja o disputas mediáticas, Cassie llevó a la audiencia hacia un territorio oscuro y desconocido, un laberinto subterráneo, oculto bajo la mansión de uno de los magnates más influyentes del entretenimiento mundial. No era solo un espacio físico, era un símbolo, una metáfora del control, el miedo y el secreto que, hasta ese momento, solo había sido materia de rumores y teorías conspirativas en foros y podcast. Con voz firme y pausada, Cassie describió la entrada a este mundo oculto. No se encontraba dentro de la casa, sino fuera, camuflada entre piedras, arbustos y vegetación espesa cercana a la piscina. Una trampilla de metal, casi imperceptible para un ojo desprevenido, escondía la puerta que daba acceso a unas escaleras de concreto frío y resbaladizo. Al descender, la temperatura bajaba y un silencio casi opresivo se apoderaba del espacio. Ella comparó ese silencio con un peso tangible que parecía absorber cualquier sonido, un efecto buscado para mantener ese lugar invisible, olvidado. La testigo detalló que no se trataba de un simple cuarto de seguridad o un sótano común, era una estructura diseñada para ocultar secretos. Un pasillo estrecho, iluminado por luces fluorescentes que zumbaban de manera inquietante, llevaba un conjunto de habitaciones que parecían sacadas de una pesadilla cuidadosamente preparada. En lugar de paredes decoradas o muebles cómodos, lo que encontró fueron estantes con máscaras, prendas de látex, cuerdas y frascos cuyo contenido jamás pudo identificar. Uno de los espacios más perturbadores, según su relato, estaba equipado con espejos en el techo, paredes forradas con aislamiento acústico y cojines en el suelo. Nada en ese cuarto sugería consentimiento ni descanso, sino que todo indicaba una escena de control absoluto, un lugar donde el poder se ejercía con métodos que Cassie describió como fríos y calculados. Mientras narraba, Cassie mencionó la presencia de otras personas en ese entorno, dos mujeres con máscaras parciales y pelucas, que parecían actuar como guardianas o cómplices silenciosas de aquel sistema. Ella no tuvo contacto directo con ellas, y la sensación que tuvo fue la de estar en un lugar donde las identidades se desdibujaban y las personas eran reducidas a meros objetos. El testimonio alcanzó un punto álgido cuando Cassie contó que escuchó sonidos ahogados detrás de otras puertas, voces distorsionadas, música siniestra que no podía identificar, pero que le heló la sangre. Reconoció que nunca quiso investigar más allá por miedo a lo desconocido y por la sensación de peligro inminente que le provocaba estar allí. La gravedad de sus palabras quedó patente cuando confesó que nunca había compartido esta experiencia con nadie, ni siquiera con sus amigos o familiares, por temor a desaparecer o a sufrir represalias similares a las que, según ella, habían afectado a otras mujeres que pasaron por ese subsuelo. Cuando la fiscalía le preguntó por qué decidió hablar ahora, Cassie respondió con claridad y convicción: no era solo por ella, sino porque temía que otras personas pudieran estar atrapadas allí, en ese mundo oscuro y silenciado. Su relato no solo era una acusación, era una advertencia. La defensa intentó desviar la atención, tratando de enmarcar estos encuentros como parte de una cultura alternativa conocida como freakops, caracterizada por fiestas donde el sexo, el control y las drogas eran elementos comunes. Sin embargo, Cassie fue tajante al explicar que muchas veces no estaba en control, que las drogas, como opiáceos, benzodiazepinas, MDMA y otras sustancias, la dejaban sin recuerdos claros y que el consentimiento en esas condiciones era inexistente. La sala del tribunal vio cómo se exhibían mensajes de texto donde Diddy organizaba estas sesiones con precisión quirúrgica, estableciendo horarios estrictos, instrucciones sobre vestuario y conductas, y dejando en claro que las reglas eran para ser obedecidas sin cuestionamiento. Cassie narró que en esas ocasiones tenía que cumplir roles específicos y mantener silencio absoluto bajo la amenaza de castigos. Uno de los mensajes más escalofriantes que se mostraron decía: «Esta vez quiero control sin palabra de seguridad». Esa frase, aparentemente simple, encerraba un mundo de dominación y miedo que Cassie expresó con palabras entrecortadas. Dijo que después de esos eventos sentía que su cuerpo no le pertenecía, que había desaparecido de sí misma, como si se hubiera convertido en una sombra sin identidad. El testimonio también reveló que muchos vídeos y fotos de esos encuentros eran eliminados no por vergüenza, sino por miedo a lo que podría pasar si alguien más los veía. El control no solo era físico, sino psicológico y tecnológico.
Finalmente, cuando se le preguntó por el papel de las drogas en estos encuentros, Cassie habló sin vacilar: opiáceos, benzodiazepinas, marihuana y otras sustancias que muchas veces ni ella misma sabía que había consumido, fueron parte constante de esas noches. Su relato dejó claro que las drogas eran usadas como herramientas para mantener el control y anular la voluntad. Este testimonio puso sobre la mesa una realidad oscura, más allá de la fama y el glamour, que empieza a salir a la luz gracias a la valentía de quienes se atreven a contar lo que han vivido en silencio. El juicio continúa, pero lo que Cassie Ventura reveló en ese día quedará grabado como una advertencia sobre los peligros que pueden esconderse detrás de los muros más imponentes. El testimonio de Cassie Ventura no solo desveló secretos ocultos bajo los cimientos de una mansión, sino que abrió una ventana a una realidad profundamente perturbadora y compleja. Más allá de las luces brillantes y la fama que rodean a figuras como sean Diddy Combs, se reveló un mundo oscuro donde el poder y el control se ejercen con métodos que trascienden lo físico para invadir la mente y el alma de quienes están atrapados en esa red invisible. Este caso no solo representa un juicio contra un individuo, sino que se convierte en un símbolo del enfrentamiento entre la verdad y el silencio, entre la justicia y la impunidad. Las historias como la de Cassie son un llamado urgente a examinar las estructuras que permiten que se perpetúen abusos de poder en la sombra, bajo capas de lujo, fama y riqueza. La descripción minuciosa de espacios ocultos, túneles secretos y rituales cuidadosamente orquestados pone en evidencia cómo el abuso puede adoptar formas sofisticadas y complejas, disfrazadas de normalidad o de eventos sociales aceptados. Las máscaras, las cámaras, las sustancias ilícitas y los sistemas de control mencionados por Cassie no solo son elementos de un escenario físico, sino símbolos de una realidad en la que la libertad y la dignidad pueden ser arrebatadas sistemáticamente. Además, el relato subraya la importancia de escuchar a quienes han sufrido en silencio, muchas veces invisibilizados por miedo, vergüenza o amenazas. La valentía de Cassie al hablar después de años de silencio es un acto de resistencia y una llamada a que otras voces también sean escuchadas. Su testimonio demuestra que romper el ciclo del abuso empieza con reconocer la existencia del problema y darle nombre a lo que, por mucho tiempo, fue solo un susurro en las sombras. En un contexto más amplio, este caso invita a reflexionar sobre cómo la sociedad debe enfrentar las dinámicas de poder que permiten que estas situaciones ocurran. Es un recordatorio de que el glamour y el estatus no deben ser un escudo contra la justicia ni un velo que oculte la realidad. La transparencia, la empatía y la responsabilidad deben ser los pilares sobre los cuales se construya un entorno seguro para todos. Finalmente, este juicio es un momento histórico que puede marcar un antes y un después en la manera en que se abordan las denuncias de abuso dentro de industrias poderosas y cerradas. La historia que Cassie Ventura contó no solo afecta a quienes estuvieron directamente involucrados, sino que resuena con todas las personas que alguna vez han sentido que su voz no tiene poder o que sus experiencias pueden ser ignoradas. Que esta revelación no se quede en un episodio aislado de controversia, sino que sea el inicio de una transformación profunda hacia la justicia, el respeto y la dignidad humana. Porque, al final, la verdadera libertad solo se alcanza cuando la verdad sale a la luz y nadie queda atrapado en túneles oscuros del silencio.